Se mueve raro. Buen día a todo el mundo. Quiero introducir una charla que tuve con Andrés Russo. Me vine hasta Junín para poder hablar con él. Divulgador científico, docente, investigador de filosofía y de literatura. Una persona con la que hicimos un programa de análisis literario en el pasado. Y me vine a hablar con él porque tenía un par de preguntas fundamentales y como no conocía una persona tan apasionada por la literatura, tan desbordante en todo lo que significa la literatura, me acerqué a él para grabar este programa. Le hice solamente 2 preguntas. La primera, inabordable, obviamente, en el sentido lógico narrativo. ¿Qué es la literatura? Así que tratamos de dilucidar dónde se encuentra la materialidad, la plasticidad, dónde se encuentra, en qué recovecos de la existencia la literatura, y también hablamos de qué son los símbolos, las grafías de los diferentes lenguajes, la belleza de las posibilidades de que en 27 símbolos se pueda construir un universo, un pensamiento, ideas, conceptos. Es una conversación realmente magnífica, llena de poesía, llena de literatura, así que disfrútenla. Al fin, el comienzo de nuestro encuentro. Andrés Russo. Valentino. Un placer verte. Un placer que haya terminado ese letárgico distancia que había entre nosotros. ¿Había una distancia? Por un rato. Y pues estábamos de una distancia geográfica. Ah, eso es verdad. De una cercanía conceptual o literaria muy cercana, y a la misma vez no nos habíamos visto del cuerpo a cuerpo. No, hicimos solamente un encuentro virtual en tiempo de pandemia. 2 en tiempo de pandemia para hablar de la obra de Cortázar, ¿verdad? De Cortázar y de Chiver. Y de Chiver. Sí, pero bueno, después siempre quedamos ahí intercambiándonos cosas, ¿verdad? Hablando, y siempre es impresionante la charla. Y había traído una charla organizada para hoy que vine a Junín, que te veo a vos, pero hoy me levanté con una mini revelación, una revelación simple igual, ¿eh? Dice, lo voy a tener a Andrés Russo, le hago las preguntas o me disfruto en preguntar o que charlemos y que conversemos entre los dos, quizás de esas preguntas, las que no tienen respuesta, las grandes, las gozosas, las que nos gusta trabajar y sobre las que trabajamos todo el tiempo. Así que traje esa idea, como te digo, 2 o 3 grandes preguntas para que juguemos un poco. Por ejemplo, ¿qué es finalmente la literatura? ¿Dónde se está materializando? ¿De qué formatos tiene esos deseos intangibles que medio veníamos hablando recién mientras caminábamos? ¿Dónde lo ves vos? ¿En qué pliegues de la realidad, de la memoria, del espíritu, de la racionalidad se te está escondiendo la literatura? ¿Dónde te está dando esa fortaleza que nos da para vivir y ver la realidad? Bueno, hay varias preguntas ahí tal vez, ¿no? Sí. La primera, que es una pregunta clásica, ¿qué es la literatura? Que hoy yo creo que como tal no circula tanto. También hace un rato estuvimos hablando de la filosofía, digamos, ¿qué es la filosofía? También es otra pregunta que no tiene caducidad, No. Que tiene múltiples respuestas y ninguna es definitiva. Pero la pregunta ¿por qué es la literatura? Que nos puede remitir a muchísimo, al formalismo ruso, a Sartre, que se animó justamente a tomar la pregunta en esos términos, ¿qué es la literatura? Pero yo siempre vuelvo a una reformulación, y esas preguntas en general tienen respuestas que tienen que ver con esencias, con identificar esencias. No, y se están reconstruyendo constantemente. O sea, son una pregunta que de la misma manera que el humano se vuelve hondo y que se vuelve literatura y que vuelve a escupir la literatura, se vuelve a reestructurar, me parece. Se vuelve a reestructurar. Ramificar. Pero digamos, en el siglo XX, cuando la crítica literaria pretende volverse científica, por ejemplo en el formalismo ruso, se trata de abordar sistemáticamente la pregunta ¿por qué es la literatura? Yo creo que en definitiva es una pérdida de tiempo en esos términos de sistematicidad, de cientificidad, pero se intentó y dio resultados. Sartre hace otra cosa, como siempre, pero esa pregunta tuvo mucha vigencia. Pero insisto, para mí las respuestas tienen que ver con una esencia más o menos moderna y
todas las esencias modernas han hecho crisis. Ujú. Entonces, de la posmodernidad para acá, que ya queda vieja la posmodernidad, como que todos los discursos se han fragmentado, incluso los discursos que dan cuenta de qué es la literatura. Entonces yo lo prefiero cambiar por una pregunta que se hacía Ricardo Piglia, que para mí, por lo menos en Argentina, es el que mejor fusionó el hecho de tener una obra ficcional propia, Sí. creativa, de escritura creativa, como se dice, y una obra crítica. Para mí Piglia es, sin duda, junto con Borges, quienes lograron traficar sentidos. Borges no explícitamente, porque no tenía formación en crítica literaria, Piglia sí, pero digamos, logró hacer un comercio interesantísimo entre la crítica y la ficción. De hecho, uno de sus libros se llama Crítica y Ficción. Pero hoy me parece que va por otro lado el asunto. Tal vez, si volvemos a Sábato no es un autor que a mí me guste demasiado, pero fue uno, por lo menos de los que durante fines del siglo XX en Argentina, dijo, bueno, pero dejemos de racionalizar tanto las cuestiones en torno a la literatura y dejemos de racionalizar tanto las cuestiones en torno a lo humano y atendamos más a él citaba a Pascal, las razones del corazón, digamos. Sí. Las pasiones auténticas, que serían ese discurso o ese trasfondo existencial permanente que tiene la literatura, que tiene la filosofía, que tienen las artes en general. Y ahí yo no sé qué se puede responder, porque como que la pregunta se desbarata, porque ¿qué es la literatura? Sí, es tradición, sí, es una tradición, pero es una tradición que no puede ser datada porque no hay hombre sin literatura. Sí. ¿Es innovación? ¿Es vanguardia? Sí, claro. Las vanguardias han creado grandes y altísimos momentos de la literatura, pero hoy me parece que hoy es un hoy que no te podría decir si tiene 10, 20 o 30 años. Esta sensación de contemporaneidad me parece que ha dejado la pregunta como vacante. O todo el mundo tiene una respuesta distinta. Para mí la literatura sí es una razón de vida en lo personal, como decía Borges, ¿no? Es una justificación existencial y no puede ser respondida científicamente, digamos, no. Sí, o sea, entiendo lo que decís y también la pregunta iba más, nosotros hablamos mucho de lo científico, además vos tenés una base científica, yo tengo una base científica previa a la literatura, también como, lo mencionaste en un momento, pero como esa parte corporal, esa parte enológica, esa parte que es más narrativa. Estoy teniendo sensaciones con la literatura últimamente que se encuentran en esos lados, digamos, ¿no? Como lo veo como más cristalizarse en la memoria, en los pliegues de la conciencia, en las ideas que uno se hace, en ese continuo juego de la flexibilidad del humano en la vida, ¿viste? En esa flexibilidad que nos necesitamos permitir como humanos para comprender y llevarnos y vincularnos y relacionarlos en todo ese conjunto que rellena el porqué de nuestras acciones. Está pintado, esbozado, mapeado por la literatura, me parece, ¿no? Como que ahí está donde se mueve, que no responde qué es la literatura ni por qué, digo, ahí donde está la pista, en un sentido. En un sentido, para paralelizar, el arte es la pista de las cosas eternas de la vida, ¿no? Siempre digo, como el arte es como lo que da la pista de que el tiempo existe, el amor existe, o los símbolos, ya sea poesía, literatura. Y bueno, veo la literatura, ¿no? Como ese bajo fondo que rellena todo lo que no podemos ver visualmente también. Sí, está bien, sí, son todas respuestas posibles. Sí, digo para complementar como por el lado más corporal posibles. También. Corporal, sí, yo pensaba mientras te escuchaba en el teatro, en la propia expresión corporal. El teatro. Digamos, hay otros discursos donde la literatura va al teatro, el teatro abreva en la literatura, las artes plásticas también, digamos, en los últimos 50 años la literatura
se ha abierto a otros discursos y otros discursos han ido a buscar la literatura. La literatura es un conjunto de discursos muy potentes, muy potentes. Más allá que no se puedan terminar de precisar. Es un conjunto de discursos. Está buena esa palabra. Sí, digamos, es una definición medio a lo Foucault. Sí. Siempre estamos en la dimensión del discurso. Sí. Por lo menos en los últimos 50, 60 años, estructuralismo, postestructuralismo, estamos discutiendo en términos de discursos. Ahora, yo cuando lo mencionaba Piglia dice, no, la pregunta no es qué es la literatura, sino qué será la literatura. ¿Qué será en el sentido en el que un niño, por ejemplo, se pregunta cómo funciona esto Me encantó. o qué será esto? ¿El qué será? ¿De qué va la Buena cosa? pregunta. ¿Mm? Sí. Que tiene que ver con lo que vos decís de la pista, de lo indicial, de los vestigios. Bueno, sí. eso ya Medio de la huella. mucho de la huella, mucho de la microhistoria. Carlo Ginzburg, por ejemplo, son indicios, son huellas, son vestigios. No es un cauce dominante, no es un camino claramente trazado, sino que son huellas que por ahí se borran, que van por aquí, que van por allá, senderos que se bifurcan para traer al maestro Borges. Sin duda que parece que hoy las respuestas posibles en torno a qué es la literatura van por ese lado, y por eso yo también lo mencionaba Sábato, más allá de que no comulgue mucho. Sábato diría, bueno, eso es Dostoyevsky, eso es Camus, digamos. Los que tenían en su literatura o volcaron en su literatura los grandes interrogantes del hombre, decía Sábato, que son los de siempre. Sí, son los que se repiten siempre. Porque la categoría de progreso, decía Sábato, vale para la ciencia. Pero además, el arte no progresa. Bueno, ahí el arte está. no progresa. Es que el arte quizás en su variante más filosófica está todo el tiempo poniendo en crisis y está preguntando constantemente. Entonces es una actitud diferente a la científica que trata como de limitar y de acumular y de poner sobre, no sé, no me acuerdo ahora quién fue el que dijo que si vio tan lejos fue porque se paró en los hombros de gigantes. A hombros de gigantes, claro, por supuesto. No. Eso es una frase de la modernidad, es una Galileo. frase... Sí, tiene varias. Sí. Tiene varias. Bueno, pero me refiero sí. a ese sentido más como, bueno. Es de Newton. Me perdí ahora lo que iba a decir, pero... lo que iba a decir. Yo ahora que estuve estudiando Shakespeare, ¿no? Sí. Su cómica, su tragedia, su poesía, es las mismas preguntas de hoy, pero dichas de la misma manera, con la misma entonación, como si lo estuviese escribiendo un chabón hoy. Entonces... creo que la literatura, ¿qué será? En esa huella también deja como ese olor a de, che, va por acá esto, este es el enigma de la naturaleza, esta es la voluntad de la naturaleza, ¿no? Estas preguntas que conmueven de cierta manera, que es como la nafta, ¿viste? Esa energía que se transforma en el movimiento, en el caso posible que sea. Sí, claro. Transmutar la energía, pero porque hay unos seres humanos que no importa. Son esas preguntas, y esas preguntas son iguales, dichas y con la misma duda siempre. Entonces, en esta entonación que yo veo que se escucha en otros lados, incluso en Spinoza, incluso en los más cercanos también, pero bueno, que haya sido tan dicho hace tantos miles de años antes, da esta... Bueno, pero ahí, para seguir con tu punto, que creo que tenés un punto, y Sábato, insisto, estaría muy contento, te estaría dando la razón. Me gustaría invitarlo al chat. Porque se trata siempre de la gestión de una crisis existencial, ¿no? Para dar un ejemplo claro, si digo ustedes porque estamos hablando, como decía Whitman, contenemos multitudes, sí. Que no sabemos, son multitudes anónimas, son las mejores. Yo uso un montón esta frase, a mí esa filosofía me parece esencial, la de Whitman. Claro que sí, me contradigo, contengo multitudes. Sábato siempre hablaba de Van Gogh, ¿no? Es decir, hay muchísimos pintores, pero Van Gogh. ¿Por qué? Porque, bueno, claramente, todos lo sabemos, patentiza, además de uno de los momentos más altos de la historia de la pintura y del talento y del genio humano, también un momento de desgarramiento existencial. Entonces Sábato dice, esos son los verdaderos artistas. Esas personas que piensan sin fórmulas, o que no piensan, porque el arte en un punto no tiene que ver estrictamente con el pensamiento racional, sí, sino con esto que me parece que vos decís que es lo pulsional, lo que se puede identificar hasta cierto punto, sí. Pero como decía un gran crítico argentino, Nicolás Rosa, un crítico
muy influido por Roland Barthes, muy influido por el psicoanálisis lacaniano. Hay cosas de las que se puede hablar y no se las puede definir. Son dos campos distintos, porque en general por ahí la gente que nos escucha quiere definiciones, o uno en la vida respecto de la filosofía, sí. De la literatura, de lo que sea, quiere definiciones, y por ahí no es definicional el asunto, sino que se puede hablar, o sea, se puede ir por la periferia, se puede ir por el contorno, pero por ahí no se puede llegar al núcleo de la cuestión. Es perfecta, es como le decía San Agustín sobre el tiempo, o sea, es escurridizo. Cuando no se me pregunta qué es, sé qué es. Si me lo preguntás, no lo sé. No lo sé. Porque no se le... Y eso es la literatura, por eso también llamar la atención sobre este carácter de la literatura. O sea, hay que saber entender que no es una pregunta, chico, ¿cuánto es 2 más 2? Y que no importa, y que a la misma vez no solo no importa, sino que eso es lo bello. Eso es lo corpóreo, lo emocional, el rastro, lo que está, la potencialidad, la electricidad, el poder hacer. Sí. Bueno, vos hoy hablabas, en otro, veníamos hablando de Spinoza, vos hablabas de lo virtual, en ese sentido, la potencia de lo virtual, es decir, lo que, virtual en el sentido de lo que no se va a actualizar completamente nunca, sino que está un poco en potencia, y algo de eso se va actualizando y algo no, y eso es epocal, y eso transmuta también, y tiene herederos o no, digamos. Está transmutando todo el tiempo. Está transmutando todo el tiempo, hay periodos más ricos de la historia donde aparecen catalizadores, en esto que yo te decía antes, de la relación entre la tradición y la vanguardia, entre lo que está y lo que cambia. Por ejemplo, la poesía del siglo XX es Rapaun. Rapaun trabaja con todo lo heredado, o con al menos una idea de posible de herencia muy amplia, y al mismo tiempo es un vanguardista fundamental del siglo XX. Vos mencionabas a Shakespeare y yo pensaba, ¿no?, en Harold Bloom, que sin duda es el que probablemente el que mejor lo entendió, pero ¿qué subtítulo le pone Bloom? Bloom habla justamente de la invención de lo humano. Entonces, en esto que vos decías, las pasiones, las tragedias, los dramas, las motivaciones de lo humano que cambian los escenarios, cambian la caracterología de los personajes, pero todos volvemos ahí porque de alguna u otra manera nos seguimos identificando con el conflicto. Sí. No, y esto me da pie para decir a que, usando el ejemplo de lo que dijiste de Van Gogh de Sábato, usando la invención del humano de Harold Bloom, y lo que hablábamos todos recién de qué será la literatura, ya tomando la pregunta inmediatamente después de que vos la hiciste, veo en todas esas otras cuentas, otras ecuaciones para dar de vuelta sentido a la literatura, pero también en un carácter de lo que yo catalogo como responsabilidad del ser para poder ser en cuanto a la literatura. A mí me parece una responsabilidad de los seres humanos entender la literatura, abordarla, sentirla, hacerla. Porque está inscripto en todo nuestro sentido animal, en nuestro movimiento animal, toda una cuestión que se está dejando de lado a través de la modernidad después y la modernidad del 1800 después y las revoluciones burguesas y todo eso, que nos han eliminado el plano trascendental adentro del ser humano, no sé qué. Hay en todo esto, como por ejemplo en la invención del ser humano, una teoría en la que yo creía un montón, incluso la tenía en mente en otra... Yo me acuerdo cuando estaba muy sacado, hace 9, 8 años, decía mucho que el hombre se había empezado a construir hombre desde que empezó a pintar en las cavernas. Porque ese es el único momento donde deja de ser aleatorio quizás. Después, bueno, sentía como que el hombre se construía desde ahí, entonces me preguntaba si el arte había construido al hombre o el hombre había construido al arte, que es lo que dice Harold Bloom. Bueno. Después cuando lo escuché a él dije, esto está mejor dicho, ahora lo entendí mejor lo que mismo yo pensaba. Mismo lo de Sábato, Van Gogh nace de una cuestión literaria. O sea, por eso a mí no me gusta mucho el genio, no me gusta mucho la idea de los ídolos tampoco. Me gusta a mí sí para servirme como sogas que me empujan hacia un lugar.
Pero para entender a Van Gogh hay que entender todo lo literario, y cuando me refiero a lo literario me refiero a lo que sucedía de modo romántico literario, ya sea me siento a tomar un café con Monet a hablar de cómo ve las flores él. Entonces, como ve las flores él, yo le cuento cómo veo las mías. Y como Gauguin contaba que veía las suyas, funcionaba la atmósfera, la luminosidad, la pintura. Y eso muestra los poderes de las partes literarias, románticas, de la unión de las cosas. Shakespeare es otro gran ejemplo de esto. Todo el mundo dice William Shakespeare y ahora se debate, fue Shakespeare, fue Marlowe, fue Francis Bacon. Sí. No importa quién fue, porque mismo si fue Shakespeare, el carne y hueso, Shakespeare se sabe que trabajaban con actores de la reconferencia y a esos actores les excedía la idea de actor, sino que eran literatos, poetas también, que contribuían a los textos de Shakespeare. Por eso, otra gran pista Shakespeare, que de la unión de un montón de pasiones, corazones, cabezas, se crean cosas mejores, se huelen cosas mejores, se piensan, se contrastan, se enhebran, se multiplican, se capacitan. ¿Se entiende? Y eso, que bueno, eso es un ejemplo en una obra, tiene que ser lo que se transpone al ser humano. Sí, estoy de acuerdo. Nuestra pura responsabilidad en ese sentido. Sí, hay un cuidado, ¿no? Hoy está muy de moda y está bien, es un autor interesante, Byung-Chul Han, que abreva mucho en Heidegger, que tiene la noción de cuidado, y un poco, por ejemplo, en un texto de Han que se llama No Cosas, Han habla de justamente la pérdida de densidad que tiene la realidad, en parte por este abandono del cuidado, que, insisto, es una noción técnica heideggeriana que no vamos a reponer aquí, pero la realidad ha ido perdiendo densidad. Y eso sí tiene un impacto en el arte, evidentemente, porque más allá de que las crisis existenciales, sean las mismas, está la expresión de eso. Yo no sé si este momento es un momento tan ricamente expresivo de esas crisis, pero bueno, no hay obligación de que cada tantos años tenga que suceder un Van Gogh, un Camus, un Sartre, un Borges. Vos un poco creí entender que tomaba cierta distancia de la idea de genio, ¿no? Estábamos hablando de Bloom, además del canon, tiene ese otro libro, tiene un montón de libros, por supuesto, pero la idea del genio lo seduce muchísimo. No, o sea, me alejo de la idea del genio en el sentido de considerarlo solo, de considerarlo un aislado. Individual, un aislado. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea, la idea del genio me encanta, me encanta la idea de la posibilidad de que pueda existir, de su potencia, de tales cosas. Hola, ¿se entiende? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, buena respuesta para la literatura, para hablar de literatura. Podemos hablar millones de años más así de la literatura. Voy a seguir hablando de literatura, no estoy cortando, pero quería hacer intermezzo. Pero hay una cosa que últimamente estuve reflexionando bastante y creo que me vas a aportar un montón y también compartir el júbilo que genera pensar las letras, los jeroglíficos, el abecedario, el vocabulario no todavía, pero arrancando desde los símbolos, que bueno, en nuestra lengua son 27, más muchas otras anotaciones como la barra, la apóstrofe, la tilde. En los otros idiomas también son así. ¿Cuántos son más o menos? Bueno, en japonés, en chino en el kanji hay 3.000, 6.000. Hay otras grafías, sí, claro. Hay otras grafías. Pero es decir, por lo menos en el español, en el inglés, en las lenguas latinas, sí, o sea, lo que se nos hace cercano. Sí. Porque ahora estuve en Japón y aprendí un montón y o sea, ya abrir ese universo es como que estalle todo. Pero en lo que nosotros ahora estamos habituados y nos sentimos cómodos, ¿no es un lugar impresionante los recovecos de esas letras, que las combinaciones de 2, 3, 4, 5, 7, 10 letras creen conceptos, creen ideas, crean mundos, crean caminos, crean diálogo, crean tribu? O sea, me parece que hay una magia ahí impresionante.
una magia que trabaja sobre la forma, la combinación, también la codificación, la aceptación, también algo de la repetición y de tomarlo como propio, porque yo cuando escribo, que escribo mucho a mano, escribo muchas cartas y no se entiende nada, digo, bueno, o sea, estoy dando lo mejor de mí, pero es mi jeroglífico, es como esto, como los egipcios lo interpretaron, como los otros lo interpretaron, como, y así también fue todo cambiando. Sí, bueno, toda lengua es un arte combinatorio, y acá volvemos a Borges, a muchos momentos de Borges, pero un momento fundacional que es la Biblioteca de Babel. Porque la Biblioteca de Babel se construye de una manera recursiva, digamos, un mecanismo recursivo, a partir de todas las letras que existen en nuestro abecedario, los signos ortográficos, y con eso se construye la Biblioteca de Babel. Entonces, lo que vos decís de combinatoria, de permutación, bueno, ya Borges claramente ahí puso un norte respecto, en un aspecto muy formal, digamos, ¿no? De cómo se construirían las lenguas, si hay una lengua perfecta o no. Hay un excelente ensayo, todos los ensayos de Borges son excelentes. El idioma analítico de John Wilkins, que a su vez después dio parte, dio lugar a un hermosísimo libro de Humberto Eco, En busca de la lengua perfecta. Citamos no por erudición, que ya hemos dicho que no vale nada, sino que al mencionar los libros por ahí alguien dice, me interesa Eco, sí. Me interesa esto, y siempre somos divulgadores en definitiva. Y ese sería el aspecto formal de las posibilidades e imposibilidades de una lengua, lenguas romances, lenguas sajonas, pero después está, y eso es muy interesante, porque Borges decía el árabe, la grafía del árabe, por ejemplo, la grafía del hebreo, digamos, y en esto evidentemente todo lenguaje codifica, es hermético, algunos más que otros, ¿no? El hebreo aparece como un lenguaje, como una lengua hermética, porque las cosas que se propone, más allá que haya un hebreo para comunicarse en la vida diaria, en la historia del hebreo está el nombre de Dios, que por ejemplo que no se puede decir. Entonces, en las lenguas está lo permitido, lo prohibido, lo secreto, y ahí ya nos alejamos más de este plano formal, de la combinatoria, de una lengua como una combinatoria de símbolos, para pasar a lo que vos decías, lo personal, lo emocional, lo que yo me quiero reservar siendo hablante o escribiente de una lengua, lo secreto, lo privado, lo privadísimo, lo que quiero hacer público. Y ahí hay una comparativa, porque digamos, habrá lenguas que tal vez Borges, en un poema donde se llama, está dedicado al idioma alemán, él habla de las comparativas de las distintas lenguas que él dominaba, y por ejemplo el alemán habla de la intimidad, de su íntima música. Entonces, esto por supuesto vale para Borges. El alemán es una lengua que aparte Borges conquistó, porque el español y el inglés son lenguas que le fueron dadas, como él decía, son lenguas maternas, indistintamente. El francés a Borges por una cuestión de necesidad de haber hecho el bachillerato en Ginebra, pero el alemán, él estaba muy orgulloso porque fue una conquista personal, y entonces dice esa íntima música, compleja por demás, del alemán. Entonces, sería válido para la gente que escucha que cada cual diga cuál siente que es su lengua, más allá de la que es la que nos es dada, la lengua materna. ¿Cuál será la lengua en la que uno podría pensar mejor, podría expresarse mejor? No lo sé. Yo conozco algo del inglés, algo del francés, algo del latín, y siempre es maravilloso. Borges, en su periodo de juventud en España, estuvo muy relacionado con un gran traductor, tradujo Las Mil y Una Noches, entre otras cosas, al español, Rafael Cansinos Assens, y Borges decía, Cansinos no decía hablo 17 idiomas o 17 lenguas. Cansinos Assens decía, puedo saludar a las estrellas
en 17 idiomas. O puedo saludar a las estrellas de 17 maneras distintas. Y Borges dice, bueno, eso es muy lindo. Dice, ojalá, Borges se murió, esto lo contó María Kodama, intentando aprender árabe. Okay. Pero no por una cuestión de erudición que insistimos, no vale nada, sino esta idea de que una lengua habilita una parcela de la realidad que otra no. Perfecto, sí. Me encanta y sigo todo lo que decís, lo fui como pintando en mi mente con el cuento de Babel, porque el cuento de Babel es la imagen, el símbolo perfecto de todo lo que acabas de decir también. Toda la idea de, primero que mencionabas, de las lenguas, todas diferentes, todas iguales, todas escritas en diferentes libros. Me refiero iguales en el sentido de que, como todos en esa biblioteca, o sea, esa biblioteca comunal, entre comillas, jerárquica probablemente en el sentido de cómo están ordenados, ¿no? Sí. No de ascensor de poder ni de... Y también el individuo que elige su idioma, que es como el que va a la biblioteca y decide, bueno, yo me leo este pedazo de la biblioteca, yo formo relación con esta parte de la biblioteca y que con eso es lo que sale al mundo, ¿no? Me encantó todo lo que dijiste, es impresionante y es impresionante que cada grafía también sea como la forma de la llave de lo que vos decís, que abre a ese aspecto de la realidad y a esa forma del pensamiento también, porque vos recién cuando le hacías la pregunta a la gente sobre yo rápidamente fui a ver si sabía algo y me imaginaba como diciendo el japonés, pero a la misma vez el japonés está muy lejos, pero sí entiendo cómo se puede llegar a entender desde el punto de vista de alguien que ni siquiera estudia aprender el lenguaje, cómo trabaja poéticamente sus símbolos. Yo podría decir, me interesa comunicarme en esta clave, ¿se entiende? Bueno, hay otra recomendación en esto que vos decís, que son dos cosas bien distintas. Uno es un interés sistemático por una lengua para ser un hablante competente de esa lengua o lo que fuera que anda dando vueltas por ahí en relación a eso. Y otra cosa es hacer exploraciones, aventurarse en lenguas, no necesariamente para dominarlas, en esto que ahora está tan de moda de vuelta, que es adquiera fluidez. El problema no es la fluidez en una lengua, sino por lo menos para aquellos que tengan un interés artístico. Obviamente el que tiene un interés comercial, práctico, por supuesto que tiene que adquirir la lengua en el sentido de la fluidez, pero los que tenemos de alguna manera un interés artístico, Octavio Paz nos dio una lección enorme, como en todas las lecciones que dio Paz. Paz se interesó por todo Oriente, digamos, primero por la India y luego por el Japón. Y Paz llegó a hacer traducciones del japonés en colaboración con otras personas sin tener un cabal dominio del japonés. Y probablemente, si uno pero si uno probablemente las evalúa desde el punto de vista de la calidad de la traducción, no sean las mejores, pero Paz, al ser un gran poeta, digamos, suple por mucho el hecho de no ser un gran traductor del japonés. Entonces, lo que queremos decir con esto, lo que importa a veces es eso, es la motivación profunda de un artista de comunicar, de nutrirse de otras cosas, sean lenguas o lo que fuere, pero de que sea un interés genuino y de entregarse a esas búsquedas, porque si no todo es artificial, todo es falso, todo es una pose. Y volvemos a lo mismo, porque esto que hoy por ahí al principio, no en esta charla formalmente grabada, pero sí en nuestra caminata por la ciudad de Junín, de la erudición que continuamente es como la cosa en sí en Kant, está fuera del sistema pero hace presión, y uno muchas veces tiene un conflicto, a veces más interesante, menos interesante, respecto de ¿estaré en posesión de todo lo que tengo, o supuestamente todo lo que tendría que saber para estar hablando de esto? Bueno, yo tengo esa pregunta todos los días. ¿Y cómo te la respondes? No. Sigamos. Bueno, pero digo, es complicado, o sea, es que me genera inseguridad más que todo también esa pregunta, ¿no? Porque ya hace poco una persona me lo dijo, que es mucho más grande que yo y es mucho más de vida, me dijo,
Valentino parece que siempre que dice fue con todo vas a full, pero nunca vas a llegar a leer y comprender todo. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿cuándo arranco yo a poder hablar de lo que sé, o de lo que se me informó, de mis estudios sobre Nietzsche, de mis estudios sobre Shakespeare, no sé, de todos esos, de Deleuze? Lo veo mucho como ese momento donde la filosofía, la parte de alguna manera parecida, o sea, que el contenido llega a mi superficialidad, como a mi realidad, a mis hábitos, como que tienen sentido en mi manera de ver la vida, la manera de actuarla también. Siento como las filosofías que imprimo ahí, que voy aprendiendo, esas son las que creo que puedo hablar o que puedo comunicar, me sucede un poco, no sé. No sé, es complejo porque yo tampoco estudio formalmente la filosofía, yo estudio literatura y me intereso por temas filosóficos, que incluso mucho de lo que hablamos no lo leo directamente, esa es otra gran cuestión que no pregunté antes, pero como no leer directo a Spinoza, no leer directo a Hegel, que es imposible, o a mí me parece muy, muy complejo. Es arduo. No podés hablar de Hegel, no sabés de Hegel, ¿se entiende? También se está entiende. como toda esa dicotomía, y para vos como un profesor como vos decís, me podés decir, no boludo, vos sos un chanta, ¿entendés? Depende cuál... Mismo con estas conversaciones. Depende cuál sea el propósito, volvemos a lo mismo, ¿no? El horizonte de expectativas de uno y del auditorio al que se dirige, entendiendo por auditorio cualquier público que esté recibiendo un mensaje, ¿no? A través de un canal, con un código. Depende, digamos, si uno quiere ser un scholar, o un intelectual, en el sentido francés de intelectual, bueno, cada una de esas palabras designa o recorta un personaje distinto. Si uno quiere ser un erudito, un savant, como dirían los franceses, eso es otra cosa. Entonces, yo no me atrevo a dar consejos, pero una sugerencia es, primero uno tendría que hacer un trabajo de indagación, de saber o de sospechar, por lo menos, qué es lo que uno cree que colmaría más o menos sus ansias, su apetencia, y más o menos encaminar, sea sistemáticamente o no, sus esfuerzos, su tiempo, sus ganas en esa dirección. Si uno quiere ser un académico, pues bien, lo mejor que puede hacer es estar en la academia. En la academia, sí. Yo, por ejemplo, estuve un tiempo considerable de mi vida en la academia y luego me fui de la academia, pero... ¿Qué habitas ahora? Ahora el bosque. No, una orilla del río. No, claro, habito una vida sin epítetos, probablemente, ¿no? Es algo extraño y al mismo tiempo es lo que hace todo el mundo. La vida común, la realidad. Una vida cotidiana. Afirmarla. Pero mientras estaba en la academia observaba las reglas de la academia, que es lo mejor que uno puede hacer. Porque si no, ahí sí se producen ciertas disonancias donde uno se siente continuamente desautorizado, pero porque uno también está por fuera de eso que es lo pautado, que en lo académico está muy pautado. Entonces, si uno, también para la gente que nos escucha, tiene un deseo, que es un deseo que por ahí no quiere ser sistematizado de una manera profunda y duradera, hay que reconciliarse y abrazar y amar también lo que es lo efímero o lo que tiene una determinada duración. Para mí, alguien que hace un curso de 4 meses de filosofía, si lo hace con ganas, con autenticidad y entiende qué es lo que está haciendo, bárbaro. Es tan valioso como aquel que empieza y termina la carrera de filosofía con otros propósitos totalmente distintos del que va a un curso de extensión filosófica. Entonces, si uno sabe dónde está... Yo cuando hablo de divulgación literaria, justamente lo hago divulgación literaria para correrme, pero no para enemistarme, para correrme de lo que es la crítica literaria académica. Claro. Pero porque la crítica literaria académica tiene su formato, tiene sus formas, tiene su bibliografía, tiene su profesionalización. Conozco bastante y me sigo formando desde un lugar autodidacta en la crítica literaria, pero me digo divulgador literario porque eso me tranquiliza de que no tengo que dar explicaciones, de que no tengo un título formal en letras. De poner tu juicio quizás también, en algún sentido. Porque ahora pones más el gusto quizás, como que el divulgador tiene algo más de... del gusto, pero tiene una gran responsabilidad porque sí.
Yo no comento. También porque anda por medio por la Sí. periliteratura, por eso sí, que claro. por la pericacademia, tipo por las Sí, afueras de la academia. sin duda. Entonces hay un trabajo mucho más arduo, personal, íntimo, como dijiste recién, más autodidacta. Muy autodidacta. Y que a veces los márgenes están solos también. Yo escucho mucho un programa que se llama La Última Página, de unos Sí, lo conozco, ¿Lo está conoces? muy bien hecho. Sí. No, son impresionantes también. Un saludo para ellos, que les voy a mandar este video. Ellos también recorren en el mismo sentido que hace vos también, ¿no? Autores y literatura y movimientos y pensamientos por fuera de lo que es. Porque yo tampoco es que voy en contra de la academia, y yo banco las academias, banco las instituciones, las universidades que tienen su programa, porque en algún lado tiene que estar el programa. Lo único que necesitamos, me parece, la academia hacerse responsable, y quizás la sociedad también entenderlo como una característica de la academia, que en la academia hay una limitación que es la académica, la de los 5 años, es la investigativa, es la acumulativa, la que está canonizada, la que alguien en algún momento se puso a bajar, la que en un grupo de personas en algún momento empezaron a impartir, el grupo de... y las leyes que después, bueno, acompañaron lo que hoy es. Y que la academia tiene ese lugar. Y esto vuelve y se conecta un poco todavía a mis ganas de responsabilizar al ser humano, de andar por afuera, de andar solo, de meterse en el bosque como hizo Dante, como hicieron un montón en su literatura, y buscar solos. Sí. Porque ahí también donde se encuentra y donde hay un montón de cosas que han quedado por fuera de la academia, quizás no porque la academia misma las juzgó como negativas o malas, le cerró la puerta en el sentido de que no hay lugar. Entonces hay una no academia, hay una catedral invisible que se necesita reconquistar, que se necesita recomponer, que se necesita redibujar, realfombrar, reacomodar para que la gente use. Sí, en la academia no entra todo por esta definición misma que vos has dado. No puede, justamente. ¿No puede? La academia es un recorte, como el canon es un recorte, y está muy bien que lo sea, porque es lo que permite profundizar a niveles sin duda exquisitos e insospechados. Ahora, hay académicos y académicos. Hoy creo que nombramos a Eco a la pasada y a Deleuze también a la pasada. Deleuze, le recomendamos a la gente, si no conoce el abecedario de Gilles Deleuze, que lo visite. Son videos, ¿no?, que Deleuze grabó a título que fueran dados a conocer de manera póstuma. Okay. Por lo cual Deleuze se expresa con mucha libertad. Todo. Y en un momento habla de Umberto Eco, pero esto no lo dice contra Eco, sino que establece una diferencia. Y los dos fueron grandes académicos a su modo. Pero dice, a mí me sorprende Umberto Eco, que es como una especie de rocola. Uno le pone aprieta una tecla, tal tema, y Eco habla de ese tema. Y dice Deleuze, y habla bien, y habla con pertinencia. La idea de Umberto Eco como aquel que parecía saberlo absolutamente todo. Dice, en cambio yo no funciono así, decía Deleuze. Yo cada vez que dice, salvo con Spinoza, que lo llevo en el corazón. Pero, dice, yo tengo que dar un curso sobre Kant, sobre Hume, sobre Leibniz, cosa que él hizo, tengo que volver a empezar. No tengo Claro. un material no tengo un reservorio, decía Gilles Deleuze. Tengo que volver a empezar. Y nadie diría de Deleuze que era un impostor o era un chanta. Tampoco lo diría, por supuesto, nadie de Eco. Entonces, evidentemente, las grandes mentes tienen formas polivalentes de manejarse con el saber. Por ahí, las mentes, como la mía, las mentes menores, somos las que estamos a veces esperando la autorización, la tutela, en definitiva, una especie de poder pastoral. Pero hay que tomar algunas cosas que sirven del rebaño y ya después también saber hacer el camino de uno. Las dos cosas sirven. Yo hice las dos cosas y las dos me sirvieron. Y sí, es un complemento también. Uno afirma más una parte de uno, otro afirma más otra parte de otro. Me encanta. Bueno, ahora nos meteríamos ya en la personalidad, pero Andrés, gracias por esta charla. Qué mejor que quede así. Unos 50 minutos de deleite para cualquiera que lo quiera escuchar, pero para mí que lo pude hacer acá, un café de por medio,
haber venido a Junín. Y bueno, volver a agradecer cara a cara los episodios que hicimos juntos en Literatura Azul, que siguen siendo vistos en YouTube, que siguen generando comentarios de personas. Eso ya es muy muy valioso también para nuestra memoria, para nuestro contenido de vínculo. Así que eso, no sé si querés compartir algo más. No, yo te agradezco, Valentino, y le agradecemos a la gente la indulgencia de haber seguido nuestros ditirambos y confusiones. Ditirambo puro. Ditirambo, una gran palabra nietzscheana, sí, claro. No, gracias.